Bienvenidos un día Mur S a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N y el drama nunca terminan. QU Copyright alegró a tenerlos a QU de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es su copyright que les encantan los trío nulos amorosos. Pero no cualquier trío nulo, sino uno que ha encendido la televisión superíndice 3N turca y nos ha tenido a todos al borde del asiento, el protagonizado por Hande Erupar, Kerem Bürsin y Melisa Dungel. Ese mismo que es tú, N pensando. Un drama que como bien saben trascendió superíndice 3 las pantallas y se convirtió superíndice 3 en el pan de cada día de la prensa rosa turca e internacional. Pero antes de que nos adentremos en ese culebro superíndice 3N digno de una telenovela, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre las mejores series turcas. Exploramos los recovecos Mur S ocultos de sus tramas, analizamos el vestuario, la música, el todo. Y si ya son parte de esta gran familia, du copyright llenos un like para que sepamos que les gusta este tipo de contenido y sigamos trayu copyright doles Mur S ahora su preparu copyright sé porque esto se va a poner picante. Agur rense fuerte a su sofu S, que el chismorreo va a empezar. Hoy vamos a desgranar el escándalo que ha rodeado a Hande Erupar, Kerem Bürsin y Melisa Dungel. Un trío nulo amoroso que traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en comidilla de la prensa rosa, acaparando titulares y generando debates interminables en redes sociales. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada confirmación superíndice 3N para entender QU copyright fue lo que realmente sucedió superíndice 3. ¿Hubo infidelidad? ¿Fue solo una estrategia de marketing? O como suele ocurrir, la verdad es mucho compleja y matizada. Y por supuesto vamos a hablar de las series que los catapultaron a la fama y que nos enamoraron a todos, convirtió copyright dolos en estrellas globales. Para empezar, hablemos de Senu con diéresis al Capm, la serie que unió superíndice 3 a Hande y Kerem y que nos hizo creer en el amor verdadero, o al menos, en la magia de una buena comedia romántica. Esta producción superíndice 3N, que combinaba humor, drama y una buena dosis de pasión superíndice 3N, nos presentó superíndice 3 a Eda YLDZ, una joven florista con sueños más menos de estudiar en el extranjero, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y fruo casi robo superíndice 3 tico, que le propone un contrato descabellado. Fingir ser su prometida durante 2 meses para recuperar a su exnovia, una movida digna del ese retorcido de los guionistas. Obviamente lo que empieza como una farsa, un simple acuerdo comercial, termina convirtió copyright dándose en algo mucho ese profundo, en una conexión superíndice 3N que ni ellos mismos podían negar. La química entre Hande y Kerem era innegable. No era solo actuación superíndice 3N, era una chispa palpable que se encendía con cada mirada, con cada roce accidental, con cada diálogo cargado de doble sentido. Su conexión superíndice 3N traspasaba la pantalla y nos sacó a suspirar con cada escena, anhelando encontrar un amor tan intenso y apasionado como el suyo. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo, no solo en Turquía, donde arrasó superíndice 3 en los rankings de audiencia, sino en todo el mundo, convirtió copyright dándose en un fenu superíndice 3 meno global y abriendo las puertas del mercado internacional a otras producciones turcas. Y claro, los rumores sobre un romance entre los protagonistas no tardaron en surgir. Era inevitable. La gente quería creer que la magia que veían en pantalla era real. Al principio ambos negaron cualquier relación superíndice 3N ese ayud de la amistad, insistiendo en que eran solo buenos compa más menos eros de trabajo y que su prioridad era la serie. Pero las imágenes de sus escapadas románticas, captadas por paparazzi incansables, y sus declaraciones de amor en redes sociales, sutiles pero inconfundibles, terminaron confirmando lo que todos sospechábamos: Hande y Kerem estaban enamorados. Y el mundo celebró superíndice 3 su amor, como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. Senu con diéresis al Capm no solo fue una comedia romántica exitosa, también copyright N fue un fenu superíndice 3 meno cultural que marcó superíndice 3 una U con diéresis copyright poca. La serie catapultó superíndice 3 a Hande y Kerem a la fama internacional y los convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su relación superíndice 3N era seguida de cerca por millones de fans que celebraban cada momento juntos, desde sus cumpleaños más menos hasta sus viajes, desde sus entrevistas hasta sus publicaciones en Instagram.
Cada foto, cada vídeo, cada comentario era analizado al detalle, buscando pistas sobre su futuro y alimentando la ilusión superíndice 3N de un final feliz. La serie Ademur S. revitalizó superíndice 3 el geu copyright nero de la comedia romántica turca, abriendo el camino a muchas otras producciones similares y demostrando el potencial de las series turcas para conquistar el mercado internacional. El efecto Senu con diéresis al cap se sintió superíndice 3 en todas partes. Pero aquí es donde entra en juego Melissa Dungel, la tercera en discordia, la manzana de la discordia, el personaje que cambiará el rumbo de esta historia de amor de cuento de hadas. Melissa también copyright N formaba parte del elenco de Senu con diéresis al cap, interpretando a Ceren Bayar, la mejor amiga de Eda, un personaje fundamental en la trama, siempre dispuesta a dar consejos, a brindar apoyo y a meterse en líos. Su personaje era divertido, leal y un poco alocado, y Melissa se ganó superíndice 3 el cariu más menos o del público con su actuación superíndice 3N, demostrando su talento y su carisma. Sin embargo, fuera de la pantalla, su nombre empezó superíndice 3 a sonar con fuerza debido a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Kerem, generando una ola de especulaciones y comentarios maliciosos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la trama se complica y el drama alcanza su punto máximo. Después copyright S de que Ande y Kerem confirmaran su relación superíndice 3N, empezaron a circular rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de Kerem con Melissa. Los tabloides turcos se hicieron eco de estos rumores, publicando fotos borrosas y testimonios anu superíndice 3 nimos de supuestos testigos que afirmaban haber visto a Kerem y Melissa juntos en actitud cariu más menos osa, compartiendo cenas románticas y risas teu superíndice 3 mplices. Las redes sociales se inundaron de comentarios, acusaciones y defensas, creando una división superíndice 3N entre los fans que apoyaban a Ande y los que creían en la inocencia de Kerem y Melissa. La situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 insostenible. La verdad es que nunca se pudo confirmar si estos rumores eran ciertos o no. Ni Kerem ni Melissa hicieron declaraciones al respecto, manteniendo un silencio sepulcral que solo alimentaba las especulaciones. Ande tampoco se pronunció superíndice 3, optando por la discreción superíndice 3N y el hermetismo, lo que permitió superíndice 3 que los rumores se propagaran a UNMUS. Sin embargo, el DAO más menos o ya estaba hecho. La imagen de Kerem se vio afectada, y la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem empezó superíndice 3 a tambalearse, perdiendo la magia y la espontaneidad que la habían caracterizado. Y luego, lamentablemente, llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3N que nadie quiere oír, Ande y Kerem habían terminado su relación superíndice 3N. La noticia dejó superíndice 3 a los fans devastados, sumidos en la tristeza y la decepción superíndice 3N. Muchos culpaban a Melissa por la ruptura, acusándola de entrometerse en una relación superíndice 3N que parecía perfecta, mientras que otros defendían a Kerem y aseguraban que la relación superíndice 3N simplemente se había desgastado por el tiempo, la distancia y las presiones de la fama. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Aunque la verdad nunca salió superíndice 3 a la luz, lo cierto es que este trío, nulo amoroso marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la vida de Ande, Kerem y Melissa. Su vida personal se convirtió superíndice 3 en un tema de interu copyright S público, y tuvieron que lidiar con la presión superíndice 3N de los medios, las críticas del público y las consecuencias de sus propias decisiones. Un precio alto a pagar por la fama y el con diéresis copyright cito. Ahora bien, dejemos a un lado los chismes y hablemos de las carreras de estos talentosos actores. Después copyright S de Senu con diéresis al cap, Ande eru párrafo el ha seguido cosechando u con diéresis copyright citos, consolidándose como una de las actrices S importantes de Turquía y ampliando su alcance internacional. La vimos en la serie Bambae Kabiri en 2023, donde interpreta a una fiscal decidida que investiga un complejo caso de asesinato, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir roles desafiantes. Esta serie demostró superíndice 3 la versatilidad de Ande como actriz, alejándola del rol de la chica dulce y romántica para adentrarse en un personaje maduro y complejo con una carga emocional intensa. Bambae Kabiri también copyright N fue uno con diéresis copyright cito de audiencia, consolidando a Ande como una de las actrices importantes de Turquía y demostrando su capacidad para reinventarse y sorprender al público. Kerem Bürsin por su parte también copyright N ha estado trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes copyright neros y desafiando sus propios límites.
Lo vimos en la película Eflatun, un drama romántico donde interpreta a un hombre ciego que se enamora de una joven pintora, un rol que le exige superíndice 3 una gran sensibilidad y una profunda comprensión superíndice 3N de las emociones humanas. Esta película le permite superíndice 3 a querer explorar un lado ese sensible y emotivo de su actuación superíndice 3N, recibiendo críticas positivas por su interpretación superíndice 3N y demostrando su potencial como actor de drama. Además de Eflatun, Kerem también Copyright N ha estado involucrado en proyectos internacionales, demostrando su ambición superíndice 3N y su deseo de expandir su carrera SAU de Turquía, buscando nuevos desafíos y colaborando con talentos de diferentes partes del mundo. En cuanto a Melissa Dungel, después Copyright SD Senu con diéresis al cap, la vimos en Aikman y Grados Ntikam, una comedia romántica donde interpreta a con diéresis Ayla Ilmaz, una mujer inteligente y ambiciosa que busca vengarse de su exmarido. Un rol que le permite superíndice 3 mostrar su talento para la comedia y consolidarse como una de las superíndice 3 venes promesas de la televisión superíndice 3N turca. Esta serie le permitió superíndice 3 a Melissa mostrar su talento para la comedia y consolidarse como una de las superíndice 3 venes promesas de la televisión superíndice 3N turca, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y carismáticos. También Copyright N ha aparecido en otras series y películas, demostrando su versatilidad y su compromiso con su carrera, buscando nuevos proyectos y desafiando sus propios límites. Es importante recordar que SAU de los rumores y los chismes, Ande, Kerem y Melissa son tres personas talentosas que merecen ser juzgadas por su trabajo y no por su vida personal. Todos cometemos errores, y todos merecemos una segunda oportunidad para aprender de ellos y seguir adelante. La vida es un camino lleno de altibajos, y es importante recordar que todos somos humanos y que todos merecemos respeto y comprensión superíndice 3N. Otro triángulo amoroso que generó superíndice 3 mucha controversia en la televisión superíndice 3N turca es el de Bergüzar Korel, Ali Tergenu Párrafo y Cansu Dere en Binbir Gece. Esta serie, que se emitió superíndice 3 entre 2006 y 2009, cuenta la historia de Erazat Evliyaoğlu, una arquitecta viuda que necesita desesperadamente dinero para el tratamiento de su hijo enfermo de leucemia. Desesperada, Erazat acepta la propuesta indecente de su jefe, Onur Aksal, de pasar una noche con con diéresis Copyright L a cambio del dinero que necesita, una decisión superíndice 3N que cambiará su vida para siempre. La serie fue un con diéresis Copyright sito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, especialmente en Amu Copyright Rica Latina. La historia de Erazat conmovió superíndice 3 a millones de espectadores, y la química entre Bergüzar Korel y Ali Tergenu Párrafo era innegable, creando una magia en pantalla que cautivó superíndice 3 al público. Al igual que en el caso de Ande y Kerem, los rumores sobre un romance entre los protagonistas no tardaron en surgir, alimentando la ilusión superíndice 3N de los fans y generando una gran expectación superíndice 3N. Y aquí es donde entra en juego Cansu Dere. Cansu interpretaba a Firdevs Evliyaoğlu, la suegra de Erazat, un personaje frío, calculador y ambicioso que se oponía a la relación superíndice 3N entre su hijo y la protagonista. Su personaje era frío, calculador y ambicioso, y Cansu se ganó superíndice 3 el reconocimiento del público por su actuación superíndice 3N, demostrando su talento y su capacidad para interpretar roles antagu superíndice 3 Nikous. Sin embargo, fuera de la pantalla, su nombre empezó superíndice 3 a sonar con fuerza debido a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Ali Tergenu Párrafo, creando una atmu superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y especulación superíndice 3N. Según los rumores, Alit y Cansu han tenido una relación superíndice 3N antes de que Alit conociera a Bergüzar. Algunos incluso afirmaban que Cansu era la verdadera razón superíndice 3N por la que Alit había terminado su anterior matrimonio, una acusación superíndice 3N grave que nunca fue confirmada. Aunque nunca se confirmó superíndice 3 si estos rumores eran ciertos o no, la prensa rosa turca se encargó superíndice 3 de alimentar la polu copyright mica, publicando fotos y testimonios que insinuaban una relación superíndice 3N entre Alit y Cansu, creando un culebro superíndice 3N medio tico que acaparó superíndice 3 titulares durante meses. Finalmente Alit y Bergüzar confirmaron su relación superíndice 3N, y se casaron en 2009. Su matrimonio ha sido uno de los su superíndice 3 lidos y admirados del mundo del espectáculo turco, demostrando que el amor puede superar los obstáculos y las adversidades. Tienen 3 hijos y se muestran felices y enamorados en cada aparición superíndice 3N pública, convirtió Copyright 2 en un ejemplo a seguir.
En cuanto a Kansudere, siguió superíndice 3 cosechando U con diéresis copyright hitos en su carrera como actriz, demostrando su talento y su versatilidad. La vimos en series como Ethel y Sadakat Sith, donde interpretó superíndice 3 papeles protagu superíndice 3 Nikous que le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariu más menos o del público, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Otro ejemplo muy reciente de triu, nulo amoroso en las series turcas, es el que se desarrolló superíndice 3 en Yalu con diéresis An, una serie que ha causado furor en Turquía y en el extranjero. La serie cuenta la historia de Ferit, un joven rico y mimado que es obligado a casarse con Seyran, una joven de una familia humilde, una situación superíndice 3n que desencadena una serie de conflictos y tensiones. Sin embargo, Ferit estuvo enamorado de Pelin, su exnovia, lo que da lugar a un complicado triu, nulo amoroso que pone a prueba los límites del amor y la lealtad. Yalu con diéresis An ha sido un U con diéresis copyright sito de audiencia gracias a su trama adictiva, sus personajes complejos y las actuaciones de sus protagonistas, Afrasarau párrafo Oilu, Mert Ramazan Demir y Busebu párrafo Aka. La serie ha generado debates apasionados entre los fans, que se dividen entre los que apoyan a Seyran y los que apoyan a Pelin, demostrando el poder de las series turcas para generar emociones y conectar con el público. Lo que hace interesante este triu, nulo amoroso es que no hay una mala definida. Tanto Seyran como Pelin tienen sus razones para luchar por el amor de Ferit, y ambas son personajes complejos y con matices, lo que las hace humanas y creíbles. Esto ha generado mucha empatia entre el público, que se identifica con las diferentes perspectivas y sentimientos de cada una, creando una experiencia de visualización superíndice 3n profunda y significativa. Además, Yalu con diéresis An aborda temas sociales importantes, como el matrimonio arreglado, las diferencias de clase y la presión superíndice 3n familiar, reflejando la realidad de la sociedad turca actual. Esto ha contribuido a que la serie sea que un simple drama romántico, convirtió copyright-dola en un reflejo de la sociedad turca actual y generando debates importantes sobre temas relevantes. En definitiva, los triu, nulos amorosos son un elemento recurrente en las series turcas porque generan drama, pasión superíndice 3n y controversia. Nos hacen reflexionar sobre el amor, la fidelidad y las decisiones difíciles que a veces tenemos que tomar en la vida. Y por supuesto, nos entretienen y nos hacen suspirar, convirtió copyright-dose en una forma de escapismo y diversión superíndice 3n. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por algunos de los triu, nulos amorosos escandalosos de la televisión superíndice 3n turca. Menudos culebrones. ¿Qué copyright les parecieron estas historias? ¿Es su triu, nulo amoroso favorito? Du copyright genme sus comentarios abajo para que podamos seguir charlando sobre este tema. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre estos dramas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos sobre series turcas. También copyright en edu copyright llenos un like si les gustó superíndice 3 este vídeo y compártanlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Ayúdenos a llegar a personas para que nuestra comunidad siga creciendo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 simo. Adiós superíndice 3s.